Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre estrategias de financiación para la sostenibilidad y la transición en la pyme española. Esta serie de podcast cuenta con la financiación de la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Hoy tenemos una participante de excepción, ella es Lara Viada, Managing Partner y socia directora de CREAS. Lara, bienvenida. Muchas gracias, Andrea, un placer estar aquí. Arrancamos con un tema que no es menor y que da de pleno en la temática que centra esta serie de podcast, que es cuál es el estado de la cuestión de la pyme, de la pequeña y mediana empresa en España, y una cosa muy importante para la órbita de las finanzas sostenibles y de impacto, que es cómo se financia. Pues muchas gracias, Andrea, y me encanta, la verdad, que estéis haciendo esta serie de podcasts porque me parece un tema definitivamente muy relevante y cuando estaba pensando en temas más relevantes, una de las cosas que me venía a la mente es que el enorme problema que tenemos en este país es que la pyme, somos un país de pymes, ¿no? Somos el país de Europa, yo creo, donde más relevancia tienen las pymes, que crean, si no me equivoco, creo que es el 80% del trabajo que se crea en España, suponen el 99% de las empresas y el 80% de la economía, y sin embargo, el último dato que yo leí hace no mucho es que solo reciben el 20% del capital privado, del capital de crecimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, esto sin duda es algo que tenemos que ponerle solución. Y voy a tu pregunta, ¿cómo se financian las pymes? Pues con muchísimos problemas, creo yo, lamentablemente, y eso es una de las cosas que nosotros intentamos solucionar en CREAS, que invertimos precisamente en pymes. Para presentarme un poco, ¿no? Somos una gestora de inversión de impacto social, con lo cual nosotros estamos centrados en compañías que realmente están resolviendo problemas acuciantes para la sociedad. En la jerga del sector se habla de empresas que tienen una teoría de cambio, es decir, que trabajan en problemas importantes, pues como los puede denominar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, la sociedad en la que todos estamos, ¿no? Y que lo hacen con algo innovador, adicional a lo que ya hay, con una intención de generar ese impacto y que lo pueden medir. Dentro de ese entorno invertimos en compañías que están facturando a partir de 1 millón de euros. Entonces veníamos del entorno mucho más de startup, empresas tecnológicas, estas que están creciendo siempre a ritmos vertiginosos, y cada vez más nos estamos yendo a la pyme española, no solo a apoyar a la startup que ya nace con esa vocación de impacto y que quiere crecer muy rápido, sino también a empresas de la economía real que probablemente no sabían que eran empresas de impacto, que llevan años trabajando por resolver un reto, que lo conocen mejor que nadie y a las que les ayudamos a entender que son compañías de impacto, que pueden medir y maximizar su impacto, que pueden hacer esa transición a cada vez fomentar más ese impacto en sus compañías y que pueden atraer socios capitalistas como nosotros, que podemos formar parte del accionariado y les podemos ayudar a crecer, inyectando capital en las compañías a largo plazo, asumiendo todos los riesgos con ellos, siempre formando parte del consejo de administración y siendo ese socio más que nos ponemos de su lado para ayudarles a crecer. Me encanta esto que me dices de ser una compañía de impacto sin saberlo, ¿no? Y es verdad que habrá ejemplos ahí fuera que no, por supuesto, no dominen el vocabulario ni la nomenclatura del impacto, ni estén acostumbrados a este lenguaje que a veces en la órbita de las finanzas sostenibles parece que estamos hablando en otro idioma y incorporar esos negocios y esas iniciativas empresariales que ya estaban en ese espacio, ¿no? Un poco de manera intuitiva. Ahora bien, uno de los principales elefantes en la habitación cuando hablamos de divulgación, de sostenibilidad, de conocer qué hacen y cómo lo hacen las empresas, es cuánto de preparada está una pyme en recursos, en capacidades para medir y comunicar sus prácticas de impacto o de sostenibilidad. Ya no te digo cómo le pides una teoría del cambio a una pyme, qué tipo de feedback tenéis, pero incluso a nivel de divulgación de cuestiones muy aterrizadas. Yo gestiono un equipo de 5 personas y solo de pensar, y es una non-profit, pero solo de pensar que, por ejemplo, pasado mañana yo tenga que hacer un reporte de sostenibilidad intenso, me quieren dar los 7 males, ¿no? Entonces, ¿cómo está discurriendo esa conversación con la pyme de pedir información? Pues mira, esto es una gran pregunta y muy relevante. Nosotros, primero, no es un requisito indispensable que estas compañías tengan, te iba a decir nada, pero nada no, porque siempre mides algo, ¿no? Pero que lo tengan perfectamente puesto. De hecho, nosotros como inversores
es gran parte del valor que intentamos aportar cuando invertimos en las compañías. Ya sabes que en el mundo del capital privado, ¿no? Del private equity, del venture capital, se ha desarrollado enormemente en los últimos años en España. Todavía estamos por detrás de muchos otros países europeos, pero cada vez hay más fondos y cada vez vemos una competencia más sana en el ecosistema, yo diría. Entonces, las mejores empresas tienen capacidad de elegir el inversor que quieren que les acompañe, ¿no? El capital se está convirtiendo cada vez más en una commodity y los inversores nos tenemos, como quien dice, que poner las pilas y demostrar que también vamos a aportar valor en las compañías, ¿no? Entonces nosotros como gestores, como fondo de impacto, este es un punto muy relevante, somos especialistas, somos expertos y trabajamos mucho en esto y sobre todo nuestro approach es que creemos que el impacto crea valor a largo plazo en las compañías y esto es el corazón de lo que nos mueve a medirlo, ¿vale? Entonces, yo siempre distingo entre el qué y el cómo. El impacto es el qué y lo que muchas veces se conoce como sostenibilidad, ASG, ESG, es el cómo. Y yo odio los informes de ESG de 50 páginas. De 50 o de 500, O los de hay, bueno, 500 muy si eres una extensos, gran sí, sí, sí. corporación, efectivamente. Empecé mi carrera haciendo esto y juré que nunca más lo haría. Porque efectivamente muchas veces no sirven para nada y es una lástima porque se dedican muchísimos recursos. Entonces, nosotros intentamos huir de esa filosofía. Entonces, ¿qué pedimos en Impacto? En Impacto trabajamos de la mano de las compañías en explicarles y trabajar con ellos en poder definir qué es esta teoría de cambio, ¿no? Cuáles son los principales problemas en los que quieren incidir y por qué su modelo tiene algo que cambia. Establecemos entre 3 a 5 indicadores que intentan capturar esto. Por ejemplo, quiero mejorar la calidad de vida de los mayores. Pues, ¿a cuántos mayores y de qué manera vas a mejorarles? ¿Cuál es su mejora en la percepción de calidad? Quiero reducir el fracaso escolar. Pues en tantas escuelas, ¿y cómo reduces el fracaso escolar? O sea, indicadores muy críticos para el negocio. Y lo que hacemos es establecer objetivos y medir el porcentaje de consecución de estos objetivos. Eso es el impacto. Y ahora, el cómo, porque claro, de nada sirve querer transformar las escuelas, pero luego yo contrato a todas las personas de mi plantilla con contratos basura, ¿no? Entonces, también me importa cómo hacemos las cosas. Y entonces ahí también intentamos centrarnos muchísimo en lo que ahora se entiende mejor como un análisis de las cosas que realmente son más críticas, un análisis de materialidad, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos y cuáles son los temas más relevantes para este negocio? Porque a veces medir la huella de carbono de una compañía que se dedica a temas sociales, pues no es lo más relevante. En cambio, otras cosas sí, ¿no? Entonces, centrarnos mucho aquí y medir solo eso y medirlo de tal manera que se establezcan planes de acción y esté en la agenda del día a día de la compañía. Lo que sí que hemos empezado a hacer también es, nosotros somos un fondo artículo 9, con lo cual estamos dentro de la regulación de divulgación de sostenibilidad que tú comentabas y tenemos que medir a partir de ahora las famosas PIAs, ¿no? Las principales incidencias adversas, que son 14 KPIs, que hay cosas que son pues de huella de carbono hasta Scope 3, ¿no? De tipo de energías, de temas de sociales, de diversidad. Y otra vez, la mayoría de las empresas donde estamos no medían esto. Entonces nosotros les intentamos ayudar, contratamos softwares que ponemos a disposición de estas compañías que les puedan automatizar gran parte del cálculo de estos indicadores e intentamos facilitarles la vida para que esto no sea una carga y, sobre todo, intentamos ayudarles a que recopilar esta información sea algo que puedan actuar y que se convierta en algo estratégico para que aporte valor a largo plazo a la compañía. O sea, ese es el santo grial. Esto tiene que aportar valor, esto tiene que significar que ayuda a mi compañía a crecer más o que ayuda a reducir mi carga de costes, que va a generar más valor para la sociedad, que los inversores el día de mañana me van a percibir como una compañía de más valor. O sea, estoy creando valor 360, ¿no? Esto es muy interesante, lo de economizar el dato o tratar de generar solamente datos que vayan a ser utilizados, a lo mejor no iban a ser utilizados por la empresa, pero sí en este caso por el inversor o por el financiador. Hacer lo que yo llamo economías de escala o repartir los costes, ¿no? Y si contamos todos con una misma plataforma, además el inversor ya me ha hecho el due diligence de la plataforma y me ha hecho el mapeo de mercado y me ha dado algo que en base a mi negocio puede utilizar y me puede ayudar gestionando el tiempo que le dedico y de manera que le sirva al propio inversor. Esto es interesantísimo.
para la pyme española. Profundizando en un tema concreto que has dicho antes, que es el de la intencionalidad, yo tuve hace meses ocasión de estar reunida un par de veces con un grupo de pymes españolas y se me ocurrió la idea feliz de pedirles teorías del cambio. Vamos a hacer ahora en un momento borradores cada uno de nuestra teoría del cambio y me encontré con que muchas de las teorías del cambio habían entendido lo que yo había explicado como presentación corporativa, ¿no? En lugar de una teoría del cambio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le explicamos a la empresa de una manera eficaz qué esperamos de su teoría del cambio? O a lo mejor no hace falta llegar a eso, a que la empresa elabore su propia teoría del cambio y simplemente con pedirle de 3 a 5 KPIs que podamos volcar a la teoría del cambio del inversor ya es suficiente. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo enfocáis vosotros? No, para nosotros sí es importante que las compañías lo entiendan y lo interioricen y que sea un trabajo de los dos. O sea, nosotros hacemos varios talleres con el equipo directivo en el que les explicamos, tenemos materiales que yo creo que ayudan a guiar un poco esto, porque al fin y al cabo nuestra manera de trabajar el impacto y de medir el impacto en parte es propietaria porque pues llevamos muchos años y lo tenemos muy trabajado, pero intentamos siempre basarnos en los mejores estándares internacionales. Entonces tampoco nos lo hemos inventado, con lo cual creemos que ayudar a las compañías a trabajar en esto a largo plazo les va a ayudar a generar un lenguaje que van a usar con el siguiente inversor, con el gobierno, con la gran entidad corporativa que luego se puede convertir en su cliente. Entonces, esto no es algo, ¿no? Esto no es algo que hago solo para creas, esto es algo que me va a ayudar. Y entonces, les hacemos varios talleres en los que trabajamos con ellos mucho en entender en profundidad cuál es el problema que trabajan, quiénes son los beneficiarios de su impacto, cuánto de desatendidos están estos beneficiarios y cómo se define desatendido. Y oye, ¿puedo ir a algún tipo de beneficiario más desatendido? Y al final es verdad que muchas veces esto es una jerga, ¿no? Una lengua del mundo social, esto viene del mundo de las ONGs y de los gobiernos, pero que muchas veces no deja de ser entender muy bien a tu cliente, cuál es su customer journey, qué tipo de clientes o de qué share del mercado puedo captar que todavía no estés atendido. O sea, que aunque lo estemos pensando en términos de impacto, les ayuda en otros términos, ¿no? Y luego la adicionalidad, que otra vez es, ¿cuál es tu propuesta de valor? Porque es diferencial a lo que hay en el mercado. Y lo que hace un poco diferente es, yo no solo pienso en mi competencia como otras empresas, sino quién está dando solución a este problema, incluyendo gobierno y ONGs, ¿no? Y cómo puedo realmente yo hacer algo diferencial con respecto a todo lo que hay en el mercado. Y luego cómo lo mido. Y cómo lo mido, otra vez, debería ser estratégico, ¿no? Entonces, aunque sean talleres de impacto, yo creo, o por lo menos el feedback que tenemos ahora de las empresas con las que trabajamos, es que esto les aporta mucho valor también. Y una de las cosas que también trabajamos mucho es ayudarles a hacer encuestas a sus beneficiarios, que son sus clientes, ¿no? Para que ellos, y hacer encuestas es un arte, ¿no? Que nosotros trabajamos desde hace mucho, cómo hago encuestas no sesgadas que capturen realmente la información que necesito, de manera tecnológicamente también que esté muy optimizado y tal. Entonces, nosotros trabajamos mucho esto para que ellos también puedan captar esta información y mejorar sus productos y mejorar su oferta o sus servicios y que les aporte valor. Es tremendo y además es una herramienta muy útil que yo pienso que ayuda hasta valorar la coherencia interna y el modelo de gestión, ¿no? Porque muchas veces, y esto los que venimos de cooperación, y en mi caso acción humanitaria, hemos trabajado bajo tesis que se cumplían solo parcialmente, ¿no? Yo creo que ejecutando esta acción estoy ayudando a resolver este problema en tanto, bueno, ¿cómo de testeado está eso? ¿No? Entonces es una herramienta que ayuda a validar un poco que hay un orden lógico de las intervenciones de las acciones que se llevan a cabo. Y aquí dices una cosa muy relevante y es, para nosotros es importante que el emprendedor, el CEO, el fundador, la persona, el líder al cargo de la empresa, esté motivado por el impacto. Eso no significa que sea un visionario que haya nacido para salvar el mundo, pero que sí que esto le importe, ¿no? Entonces, todos estos talleres nos ayudan también a entender cómo de alineados estamos con el emprendedor, porque no, hay mucha gente que da con sectores de impacto de manera más oportunista, pero que esto no le mueve especialmente, y ahí sí que nos damos cuenta de que a lo largo del camino puede haber trade-offs, puede haber diversidad de visiones y nosotros queremos realmente estar con gente que compartimos una misma visión. Entonces, todo este proceso nos ayuda a nosotros a saber si deberíamos invertir en esa empresa y al empresario
a saber si somos el socio adecuado para su empresa, ¿no? Que también es una cosa importante. Y otra de las cosas que ayuda a alinear los incentivos en la cadena es que nuestro carry como gestores está vinculado al impacto. El carry es el bono, el variable. Si nosotros no conseguimos el impacto que nos hemos propuesto, no cobraremos. Entonces también intentamos que vaya hacia abajo, ¿no? Que el CEO le damos incentivos para que si consigue tener el impacto o incluso mejorar el impacto, tenga incentivos y hacia abajo, porque así estamos todos realmente poniendo la prioridad en maximizar ese impacto y no solo maximizar beneficios, ¿no? Sí, los incentivos ahí desde luego que funcionan, ¿no? Hay una eficacia de incentivos que tiene sentido y que además, pues como dices, puede hacer cascada dentro de las propias empresas. Una última pregunta y porque nos estamos acercando peligrosamente al tiempo de escucha media de un podcast, pero una última pregunta que yo creo que es relevante. Si yo tengo una empresa, una pyme, que creo que estoy alineado con los principios del impacto social o que tengo interés de saber más, ¿dónde encuentra una pyme un inversor de impacto? ¿Es una cuestión de que bueno, pues empieza a sumarse a las iniciativas de impacto y por lo tanto empieza a conocer los inversores que existen o vosotros dónde encontráis oportunidades en este sentido? Pues mira, esto es una gran pregunta. A nosotros lo que más nos ayuda cada vez más es la especialización en las distintas temáticas. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en educación, no todo en educación es impacto, pero sí en empresas que estén intentando transformar la educación, en empleo inclusivo, lo que se conoce también como la economía social, todas las innovaciones y las intervenciones que hay para dar oportunidades a gente más desfavorecida. Estamos muy enfocados en personas mayores, en cómo cuidar mejor de nuestros mayores. Estamos muy enfocados en salud mental, también en economía circular y en agroalimentación. Son sectores muy diversos. Nos repartimos en equipo para ir conociendo este sector. Entonces, hay una parte reactiva, hay muchas empresas que vienen a nosotros porque nos conocen y nos encanta y intentamos responder a todos y encontrar ese match. Y luego hay una parte proactiva nuestra de ir a por esas empresas que pueden estar, como hablábamos antes, ¿no? En Murcia o lo que sea, y no sabían que eran empresas de impacto. Entonces, lo que yo diría es, evidentemente no podemos estar por todas partes, pero nos encanta recibir a gente que nos contacta directamente, que tiene esa inquietud y poder contactar directamente. Fenomenal. Contacto directo, vamos. Mil gracias. También aquí nos ofrezco a las aglomeradoras de las finanzas sostenibles que recibimos habitualmente pues manifestaciones de interés o de querer conocer más estas cuestiones de corporates. En el caso de Spaceship no nos pueden incorporar como miembros por una cuestión de conflicto de interés, pero estamos también encantados de conocerlos y ponerlos en contacto en su caso con las entidades que trabajan en ese espacio. Pues Lara, mil gracias. Ha sido un total y absoluto placer tenerte en esta serie de podcast de estrategias de financiación para sostenibilidad y transición, la PYME española, y nos vemos en siguientes entregas de esta serie. Muchas gracias a ti, Andrea. El placer ha sido mío.